hallar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, ahí O hay sea, dos... yo los igualé. Es que es lo que hay que hacer. O sea, Ah, listo. ¿cuál es la oferta y cuál es la demanda para vos? O sea, La demanda es la que está decreciente en A, sí, es menos, esa. y la oferta es la otra, la positiva. En verdad, seguro, seguro, porque no me acuerdo, ahora que me acuerdo me parece que lo habíamos graficado esto, porque es como, es cierto que una parábola es decreciente, es cóncava hacia abajo y la otra cóncava hacia arriba. Pero ¿por qué te digo seguro? Ujú. Porque lo que importa de estas funciones es cuando vos las graficás, qué parte es la que queda de lado de las cantidades positivas. Igual en ese yo a mí me dio que el foco, los vértices estaban del lado negativo y quedaba la pendiente para el lado Ah, o sea que de lo que nos efectivamente interesaría. está bien lo que me está diciendo Jessica. La demanda es la segunda y la oferta es la primera. Y sí, yo Sí, lo grafiqué y me da me lo quedó mismo. así. Perfecto. Está bien. Por eso preguntaba, porque hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, en otro ejercicio que me preguntó Carlos, creo que era el 12, no pasaba así. No es que necesariamente porque sea cóncava hacia abajo es la A de demanda y porque sea cóncava hacia arriba es la oferta. Hay que ver cómo, Ah, listo. hay que ver cómo está graficado. Perdón por molestar, pero bueno, Bueno. Y después en el 9, Sí, eh, él dice determine cuántos artículos deben venderse para cubrir los costos. sí. Yo ahora la función costo la igualé a cero, Ok. que no sé si está bien, y me da un número negativo, entonces digo, no está cubriendo nada. No, no, eso no está bien. Por eso digo, Tiene un pequeño error. A ver. ah, ¿En qué pregunta era esa? Determínenlo. ¿Cuántos el artículos? 9, Bien. ajá, Vos lo que tenés es ah, esto. Vos lo que querés es, tenés un ingreso, ¿no? Que el ingreso es esta función sí, que no sé si la puedo marcar, esa. Y tenés un costo. sí. Bien. Entonces, entre esas dos, con esas dos funciones puedes armar la función beneficio, ¿no? Ay, no me di cuenta de que tenía una Q. Claro, se convierte en una cuadrática. Esto es una cuadrática. Claro. A ver, por Sí, ahí. ahí me di cuenta. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ver cuándo la función ingreso es Ujú. mayor o igual que el costo, que la función costo. ¿Me entendés? Ah, listo. No igualarla a cero la costo, sino hacer esta desigualdad entre estas dos funciones. En el chat me están diciendo algo Claro, y y ahí vas a sacar, digamos, a partir de qué valores empezás a cubrir los costos y después a tener una ganancia, se podría decir. listo. una pregunta ahí con el 9. Yo con la fórmula de ingreso me quedó una cuadrática y me dio las raíces y tomé, una me dio 0 y otro 50. Y bueno, y tomé la que era 50, lo resolví de esa manera. Como la de costo ni lo toqué porque como la pregunta es determinen cuántos artículos deben venderse, tomé solo la de ingreso. No Mm, sé si... no, lo que pasa es que, a ver, pará, te muestro lo que estoy queriendo decir yo. A ver si. Déjame que Ujú. empiezo comparto mi pizarrón, denme un segundo que lo abro. Está, acá. Ahí lo comparto. Esperen que se está abriendo de a poquito. ¿Cuál es la página? Bien, esperen que escribo. Entonces, esperen que se está abriendo, ¿no? Lo cierro. Ahí está. Bien, entonces lo que decía yo es que en ejercicio 9 hay una función que es de costo, que depende de la cantidad, más allá de la fórmula, y hay una función de ingreso, que también depende de la cantidad. Entonces, uno puede armar con ellas dos la función de beneficio, que va a depender de la cantidad. ¿Cómo se armaba la función beneficio? Con el ingreso y la de costo. Bien, Ingreso se menos costo. hacía el ingreso Sí, menos costo. menos costo. Bien, cuando hace la primera pregunta, este ejercicio, y me pregunta, determine cuántos artículos deben venderse para cubrir los costos, lo que me está preguntando es en qué momento yo voy a tener o una ganancia positiva o nula. O sea, yo por ejemplo invertí determinada plata para hacer, no sé, para hacer cartucheras, que eso es la función costo. ¿En qué momento mi ingreso va a hacer que la plata que yo invertí la recupere? Y ¿se entiende? Por ahí no,
Tal vez inclusive ni siquiera necesito el mayor igual, pero por lo menos el igual a 0 me va a decir el momento en el que yo igualé los costos. Ujú. Bien, entonces lo que yo tendría que hacer es, estas funciones o igualarla a 0 o hacer mayor o igual, que me va a dar el momento en el cual empiece a tener una ganancia, como dije recién. A partir de eso aparecen las funciones. La función i era 50 menos q por q, que es una cuadrática, y el otro era la función lineal, que era menos 10q más 60. Y esto tiene que ser, bueno, mayor o igual que 0. Si como digo, si lo quieren hacer igual a 0, sirve también. Bueno, y ahí me va a quedar una cuadrática que tengo que resolver, ¿no? Nada, es tema de acomodarla, pero me queda menos q cuadrado más 50q menos 10q más 60. Mayor o igual que 0. Bueno, y ahí aparece esto. Este es un menos 10q. Entonces va a quedar menos q cuadrado más 40q más 60. Bueno, y como digo, si a mí me interesa nada más el momento en el cual igualo los costos, acá en vez de pensar en un desigual, pienso en un igualar. Y resuelvo como una cuadrática normal. Y si yo quiero saber en qué momento empiezo a tener ganancias, o sea, no solamente igualo los costos, sino empiezo a generar una entrada, entonces lo tomo con el mayor igual. Depende de lo que me interese. ¿Se entendió lo que acabo de Una decir? pregunta, ¿no sería menos 60? Sería menos 60, totalmente. Ah, Este sería un menos 60. listo. Vamos a ponerlo. Ahí. Bien. Vicky, ¿se entendió lo que acabo de decir? Y ahí porque pide el dominio, y ahí en el dominio, ¿se incluye o no las raíces que dé eso? Y depende, porque, por ejemplo, a ver, hablemos de la función ingreso un segundo. O sea, la función ingreso, la escribo por acá al costadito, ingreso de Q, que era 50 menos Q por Q, la hago acá al costado, ¿no? Esta. Esa función, ¿cuándo tiene sentido el ingreso? ¿El ingreso podría dar negativo? No, No, porque No. supuestamente esta función lo que mide es cuánta plata me está entrando a mi bolsillo. O me está entrando, digamos, para tratar de recuperar los costos. Entonces, ¿cuándo tiene sentido esta función? ¿Para qué valores Cuando entra de plata. de 0 a más infinito. a más infinito no? Porque date cuenta que si por acá, por ejemplo en esta Q, le das un valor que es 51, por decirte algo, cuando hagas, lo señalo en la pantalla, ¿no? Cuando hagas 50 menos 51, te va a dar negativo. Sí, Y después cuando multipliques por 51, te va a quedar que tenés un ingreso negativo. Entonces tampoco es que le puedes dar la libertad de ser lo que sea a la cantidad. No puede irse al más claro, infinito. hasta 50 Hasta sería. 50. Eso. Ujú. Incluyendo el 50. Incluyendo el Porque da 50. 0. Claro. Que ese va a ser el otro punto donde no voy a estar teniendo ingreso. Vaya a saber por qué esta empresa tiene un ingreso que si no haces unidades no te está ingresando plata, y si haces más de 50 tampoco estás recibiendo plata, estás perdiendo plata. Pero digo, entonces, ese es el sentido que tiene esta función en su dominio, la aplicación. Esta función sirve si yo fabrico entre 0 y 50 unidades, o vendo, más no. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Con la otra función, con la función costo, pasa exactamente lo mismo. Uno tendría que evaluar por separado la función costo, que es esta, ¿no? Hasta dónde tiene sentido, digamos, fabricar algo, por decirlo de alguna manera. Y dónde deja de tener sentido. Por ejemplo, esta función costo me dice, si vos no fabricás nada, así todo vas a generar un costo, qué sé yo, por alquilar un local, por lo que sea, de 60. ¿Sí? Obviamente el Q, la cantidad, no puede ser un número negativo porque es una cantidad también. Entonces el Q tiene que empezar en 0, seguro. Y después, esta función costo, ¿me da alguna limitación para lo que yo puedo, la cantidad que puedo fabricar? ¿Costo? Sí. O sea, es como la otra que en algún momento empieza a ser negativo.
No, porque es una lineal. Es una lineal y en cero ya daba positiva. Daba Sí. 60. El B era más 60. Y como la pendiente es positiva, a partir de ese punto siempre va a subir, porque es creciente. Entonces, en esta sí podría Más conseguir los infinito. costos que yo quisiera, básicamente. ¿Sí? Obviamente, que la fórmula lo pueda hacer no quiere decir que lo vaya a hacer. Pero digo, es como que la fórmula es como que permite eh, fabricar la cantidad que yo quiera y que tenga un costo coherente con lo que estoy fabricando. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ujú. Sí. Después lo que es Lo- discutible, después lo que es discutible es que alguien me diga, bueno, pará, pero si fabricás más de tanto, ya estás teniendo un beneficio, ahora estoy hablando de esta función, negativo. Pero bueno, eso ya es algo más, no es mirando solamente la función costo, sino mirando la función beneficio ya. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque por ahí en un momento llego a la conclusión de, pará, si fabrico más de 29, más de 30 artículos, empiezo a perder plata. Entonces ahí es como que si considero la función beneficio, entonces ya sacaría otro dominio para la función ingreso y para la función costo. No es que ya serían libres de hacer lo que yo quisiera. Bueno, pero como el problema, Habría que ver en el gráfico por ahí más. claro, ahí tendría que ver en el gráfico, pero en el gráfico la función beneficio. En cambio, en este ítem nos está pidiendo que analicemos por separado la función ingreso y por separado la función costo. Por eso es como que determinamos este dominio para la función ingreso y este dominio para la función costo. Lo que estoy queriendo decir es, la función beneficio, que se forma con la función ingreso y la función costo, tendría otro dominio, distinto al de estos dos seguramente. Pero no lo pide eso el ejercicio. Pero sí está bueno como para pensarlo y darse cuenta de, bueno, no es que las tres tienen que tener el mismo dominio. Ahora, la función beneficio, bueno, es una cuadrática y da dos raíces, ¿no? Sí, Ahora, esas raíces obviamente dan con coma. sí, El tema es, Sí. la dejo ponerle, a mí me dio uno me dio 1,56 y la otra 38,43. ok. Ahora hago entre 1 y 38 abierto o pongo el número que le sigue y cerrado. No, vos ponés entre 1, claro, ya te entiendo lo que me querés decir. Yo hice el reemplazo y uno me da, ponele, con la primera raíz me da un valor negativo, pero si lo redondeo en 2, me da un valor positivo. Sí, te entiendo. En verdad, si te pusieras muy exacto en eso, tendrías que poner de 2, porque en 2 es donde empieza a ser positiva la función esta beneficio. Y el otro valor, ¿cuánto me dijiste que te había dado? Me dio 38,43 Y y lo dejé en 38. 38 cerrado porque ya 39 me da negativo. Sí, totalmente. Entonces tendrías que poner entre 2 y 38 unidades. Cerrado. Cerrados en 2 y en 38. Ah, bien, bien, bien. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Bueno, muy linda la práctica de cuadrática. No sé si vieron que, veo que hay comentarios en el... A ver, dice, yo lo saqué y se empezó a escuchar. No sé. Belén no me está Una última escuchando. pregunta. Sí. O Sí, sea, sí, para sí. Ah, redondear. está. No te escuché, por favor, Jessica, de vuelta. Una última pregunta para redondear. O sea, cuando a mí me piden el punto de equilibrio es cuando yo igualo ingreso y igual a costo. El punto de equilibrio, claro, puede ser. Generalmente el punto de equilibrio se pide más cuando tenés una función de oferta y una función de demanda. Sí. Y el punto de equilibrio es donde se iguala la oferta con la demanda, o sea, donde se intersectan las dos funciones. Ah, bueno, listo. Gracias. ¿Sí? No, no. Y, profe, una pregunta. Sí, Belén, Cuando decime. habla de que el momento en el que no tiene pérdida ni ganancia son las raíces, ¿no? Es las raíces de la función beneficio. Claro, pero es eso, Es eso, que quedan como en cero. Ah, claro. joya. No le pifié. Los trabajos yo los empecé a corregir, no se los estoy mandando porque estoy esperando que entreguen, bueno, el resto, pero ya el de, por ejemplo, el de Belén y el de Carlos, que me los entregaron primero, los tengo corregidos. Porque lo que me entregó Jessica y también lo corregí. Pero ¿Cómo bueno, están? se los mando ya hoy a la noche seguro. Así entro porque anduve medio ocupado en la mañana y estos días en realidad, así que hoy a la noche se los mando con la nota que tendría el trabajo. Bueno, si no hay más preguntas de esto, vamos... Sí, tengo una pregunta. El problema 10, Ah, pará. el D, El que dice, problema... ¿cuántas unidades demandaría la sociedad si el producto fuera gratis? Ahí no sabía cómo. Déjame ver cómo era el problema. Bien, teníamos una función de oferta y de demanda.
Ujú. Y la función de oferta, entonces dice, ¿qué número era? La D. La D. ¿Cuántas unidades demandaría la sociedad si el producto fuera gratis? Bien. ¿Y qué te parece que es eso? Y para mí daría infinito, o sea, si es gratis, podría, no hay límites para que la gente pida, pero no sabía cómo por ahí hacerlo en una cuenta, no, Lo que no. pasa es que acá tenemos una función. Es cierto que si fuera otra función, a ver cómo te lo digo. Vieron que supuestamente a medida que aumenta el precio, disminuye la demanda. Ujú. Y si, bueno, y si es al revés, si el precio disminuye, aumenta la demanda. ¿No? Esto se basa, por ejemplo, digamos que yo compro Coca-Cola. Voy con un ejemplo y después vamos a la función en sí. Si yo, por ejemplo, compro gaseosa, Coca-Cola, por decir una marca que es conocida. Si a mí empiezan a bajar el precio de la Coca-Cola, entonces más gente supuestamente lo va a consumir, porque está dispuesto a pagar por el producto, que está más barato, está más dispuesto a comprarlo, por decirlo de alguna manera. Bien. En esta función, acá habíamos dicho que en el ejercicio 10, la función de demanda era esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces me dice, ¿cuántas unidades demandaría la sociedad si el producto fuera gratis? Si el producto es gratis, ¿cuál es el precio? Esta función en todo momento me dice qué precio toma en función de la cantidad. Entonces ahora me está diciendo, Cero. claro, si me está diciendo que es gratis es porque el precio es cero. Entonces tengo una cuadrática igualada a cero. ¿Qué es lo que voy a hacer en Serían este las momento? raíces. Voy a buscarle las raíces. Voy a buscar los Q, las cantidades, para las cuales esta función da cero. ¿Se entiende? Es cierto que si esta no fuera... Lo que pasa es que en este problema ya me da una función. Pero es cierto que si fuera un problema común donde no hubiera una función, si me dicen, ¿y cuánto te llevarías de ese producto si es gratis? Y me lo llevo todo. Pero digo, en este problema no cabe esa idea porque hay una función definida. Entonces uno tiene que interpretar esa pregunta usando la función. Ujú. ¿Se entendió, Ana? Ana, digo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer y conseguirle las raíces. Se van a dar cuenta que no van a servir las dos raíces, porque como dijo Carlos hace rato, el vértice cae del lado negativo de las X y hay una de las raíces va a caer en los números negativos. Y la otra sí va a servir. Pero bueno, después calcúlenlo y díganme qué les digo, pero es eso que estamos diciendo. Bueno, ahora sí, podemos ir a la guía, al nuevo tema. Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a eso. ¿Dónde está mi PowerPoint? Acá. Bien. ¿Qué vamos a empezar a hacer hoy entonces? Hoy vamos a empezar con la unidad número 3, que se forma, la unidad número 3 tiene dos funciones. Esas dos funciones tienen toda una teoría que las avala, que no está todo en la guía, así que voy a hablarles un poco ahora. Pero son las funciones polinómicas, que es lo que vamos a hacer hoy. Probablemente el miércoles sigamos con las funciones polinómicas. La idea de las funciones polinómicas es que vienen a generalizar el análisis que hicimos para la función lineal y cuadrática, esta vez para funciones de grado más grande que 2, porque la cuadrática era de grado 2. Y después voy a hacer otro PowerPoint para las funciones racionales, que son otro tipo de funciones que cuando llegue el momento las presento mejor. Pero bueno. Entonces, vamos a esto de las funciones polinómicas. ¿Qué nos vamos a proponer con esta unidad nueva? Nos vamos a proponer, primero que nada, caracterizar los distintos tipos de funciones polinómicas que hay. Introducir diferentes herramientas que nos ayuden a interpretar el comportamiento y cómo se grafican estas funciones polinómicas, ver las ventajas de la forma factorizada del polinomio y aprender a analizar su multiplicidad. Todo eso que estoy diciendo es lo que trato de resumir en este PowerPoint que tiene 8 diapositivas. Esta es una, o sea que la primera, genial, vamos una. Salud. Funciones polinómicas. ¿Qué son las funciones polinómicas? Son aquellas que tienen una representación de la forma f de x es igual a n por x a la n. Bueno, ahí tiene una fórmula donde lo que me dice es que estos numeritos a son números reales, donde el primero no puede ser 0, porque si no, no tendría un polinomio de grado n, que es lo que pasa acá. Y donde el n es un número natural. ¿Se dan una idea de lo que estoy diciendo en este momento? O sea, ¿se entiende? Esto lo estoy presentando en forma general. ¿Pero se entiende lo que es esto? Sí. Bien.
Si alguno no entiende, es el momento para que lo diga. De última tengo el pizarrón, escribo algo y si no, seguimos. Por ejemplo, nosotros ya vimos la función lineal y la función cuadrática, o sea, las dos primeras unidades. Esas dos funciones son casos particulares de funciones polinómicas, donde, en el caso de la cuadrática, uno tenía que el x como máximo aparecía elevado al cuadrado. El número que multiplicaba el x cuadrado no podía ser 0, porque si hubiese sido 0 no sería una cuadrática, sería una lineal. Bueno, y tenía una fórmula polinómica, que era esto de, antes lo llamamos a por x cuadrado, más b por x, más c. Ahora, para que respete esta estructura que estoy presentando acá, lo llamé a1 por a2 por x al cuadrado, a sub 1 por x, a sub 0. Y en ese momento el n decíamos que era 2. También vimos la lineal, que era un polinomio de grado 1, y generalmente acá también usamos mx más b. Bueno, lo llamé a1 y a 0. Pero entonces, simplificando todo lo que dije es, las funciones que ya habíamos visto, la lineal y la cuadrática, también son polinómicas. Lo que queremos aprender a hacer ahora es generalizar cómo graficar, no una función polinómica de grado 2 o grado 1, sino de grado 3, de grado 4, de grado lo que sea. Queremos dar ideas de cómo hacer eso. Como una forma de empezar este análisis y de empezar a diferenciar las funciones polinómicas, yo voy a proponer ahora separarlos en dos partes. En las funciones polinómicas de grado impar y en las funciones polinómicas de grado par. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme escribir algo en mi tablet y se los muestro, a ver si me entienden esto que estoy diciendo. Voy a... Por ejemplo, a ver, voy un segundito, antes de seguir, a mi tablet. Está acá. Ahí dice x cubo, era mi idea de escribirlo, lo escribí medio rápido, menos 4 x cuadrado menos 1. Mi pregunta es, ¿esa función, por la clasificación que hice recién, es una función polinómica? Sí. Bien. Sí. Es polinómica, ¿por qué? Porque aparecen las variables que aparecen en las x, están siempre elevados a exponentes naturales. ¿De qué grado es este polinomio? Es de grado 3. O sea, el n vale 3. Entonces, esa la voy a llamar yo, la voy a identificar con una función de grado impar, obviamente. Y voy a hacer un análisis para este tipo de funciones con respecto a cómo se comporta su gráfica ahora. ¿Bien? O sea, no importa que aparezca el x cuadrado acá. Como el grado más grande es 3, es una función que la voy a clasificar como impar en este momento. O de grado impar, mejor dicho. Entonces, sigamos acá. Entonces, lo primero que vamos a presentar van a ser estas funciones de grado impar. Bien. Para hacer eso, como una forma de empezar el análisis que vamos a hacer ahora, vamos primero que nada a estudiar las funciones de grado impar más básicas que hay. ¿Cuál les parece que es la función de grado impar más básica que se me puede ocurrir ahora? ¿Una lineal? Bien, y todavía más básico es una lineal, es cierto. Pero una lineal donde la ordenada, ¿cuánto va a valer? 0, ¿Y el coeficiente principal? 1. Exacto. Mejor dicho, esa es la función lineal, la función polinómica impar más sencilla que se me ocurre. ¿Sabemos cuál es la gráfica de esto? ¿Es una línea recta? Es una línea recta que pasa por el 0, 0, ¿no? O sea, dicho eso. Esa se le llama también función identidad, porque el valor de x, el valor que le des a x es el valor que vas a obtener en la si. Si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2, etc. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. No tiene restricciones, o sea que es todos los reales. ¿Cuál es la imagen de esta función? También todos los reales. Exacto. Y por último, hay muchas cosas para decir de la función, pero digo, me interesa resaltar, me faltan 10 minutos. Esto es lo que quería... les digo ahora una cosa antes de seguir con esto, porque me faltan 10 minutos para que se corte este enlace. Me dijeron el otro día que cuando se corta un enlace podés volver a reutilizar siempre el mismo enlace. O sea que no les mandé otros enlaces esta vez porque quiero probar si es así, y cuando se corte esta videollamada, simplemente hagan clic sobre el mismo enlace que les mandé, y si todo sale como me dijeron, se va a volver a abrir, digamos, el Zoom como si hubiésemos usado otro enlace. Así que vamos a probar eso. Y si no funciona, les mando otro enlace enseguida. Bien.
Tenemos el dominio que son los reales. Tenemos la imagen que son los reales. Ah, ¿y cuál es el conjunto de crecimiento? ¿Para qué valores ¿De 0 a más infinito? o sea, nada más de 0 a más infinito la función crece. Claro. ¿Y en los negativos? De menos De infinito a menos 0. infinito a 0. ¿Pero crece o decrece? No, No, crece. Las crece. funciones lineales siempre son crecientes o decrecientes. Y esta, en particular, es creciente. Lo identifico así el conjunto de crecimiento. Y de intervalo, la flechita hacia arriba, crecimiento. Todos los reales. O sea, en todo su dominio, esta función crece. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Bien. Vamos a otra función impar, de las básicas también, ¿no? Y igual a x cubo. La gráfica tiene una pinta así, ya no es una línea recta, seguro. Es esa función que en 1 da 1, en 2 da 8, porque 2 al cubo da 8. Bueno, en menos 1 da menos 1, en menos 2 da menos 8. O sea, se puede hacer con una tabla para empezar, digo, ¿no? No va a ser la idea general hacerlo con tablas, obviamente. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Bien. ¿Cuál es la imagen de esta función? Todos los reales. Todos los reales, obvio. ¿Y cuál es el intervalo de crecimiento? Crece todo el tiempo. Crece todo el tiempo. ¿Cómo te das cuenta que va creciendo? Porque a medida que te vas corriendo de izquierda a derecha, que es el orden en el que escribís en la hoja, la función siempre sube, ¿no? Yo me muevo en la gráfica y digo, en todo momento sube, es creciente en todo momento. Bueno, a partir de esto, que son dos ejemplos muy básicos, mi idea es llegar a una generalización no de estas funciones que son básicas, sino de cualquier función impar, como por ejemplo la que hace rato puse en la tablet. Y las generalizaciones van a ¿Hay ser esto. alguna Decime, Carlos. cantidad de puntos ¿Cómo? que se necesiten? Claro, como poner en la lineal que necesitaba 2 puntos para graficar, la cuadrática 3. Bien. ¿En esta hay alguna cantidad? Sí, en realidad la cantidad de puntos está directamente asociada con la cantidad de constantes que necesite. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Viste que en la recta la fórmula era y igual a mx más b. ¿Me seguís con eso? ¿No? ¿Cuántos puntos necesitaba yo para determinar la ecuación de la recta? 2. 2. ¿Por qué 2? Porque con un punto voy a armar una ecuación y con el otro punto voy a armar otra, de los cuales voy a poder despejar m y b. O sea, por cada incógnita, por cada cosa que no sé, necesito un punto nuevo, por decirlo de alguna manera. En la cuadrática, por ejemplo, la fórmula era y igual a x cuadrado más bx más c. Y yo lo que tenía que determinar era cuánto valía a, cuánto valía b, cuánto valía c. Por eso, como hay tres cosas para determinar, necesito 3 puntos. ¿Me seguís la idea, Carlos? Sí. Cuando yo tengo una función de grado 4 y no sepa nada, o sea, dése cuenta, por ejemplo, que acá esto es de grado 4, voy a necesitar 5 puntos. El término que multiplica el a la cuarta, el a la 3, el a la 2, el a la 1 y el que no tiene nada. Entonces, a partir del grado, siempre necesito, por ejemplo, para sacar una cúbica, si no sé nada, necesitaría 4 puntos de la curva. Y así. Ah, sí. Digo eso como generalización para contestar a lo que me pregunta Carlos. Bueno, ahora, podemos generalizar las similitudes que tienen estas funciones. Les digo las cosas que me interesa destacar, que no sé si se ven totalmente en esto que hice, pero las comento yo, para que se vaya bien. Cuando el coeficiente principal es positivo, la función es creciente, pero hacia sus colas. ¿Qué quiero decir? Que esta función, las colas son los valores que están muy hacia las puntas. Por ejemplo, viene desde abajo, viene de los negativos, y se va hacia los positivos. Acá en el medio en realidad no voy a poder garantizar nada de la función. Por ejemplo, fíjense, la cúbica hace lo mismo. Viene desde abajo, eso si el coeficiente principal es positivo. Es como que todas las funciones impares, los polinomios impares, se tienden a comportar para los valores extremos, al igual que se comportaban las impares básicas. A ver, tengo 4 minutos. Déjenme mostrarle, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo recién, dejo de compartir un segundo esta pantalla? En el pizarroncito puse esta función, que era x cubo menos 4x cuadrado menos 1. ¿Se acuerdan? Y yo les dije, esta es una función de grado impar. Bueno, a ver,
quiero ir al... Déjeme abrir el GeoGebra. Y vamos a graficarlo para entender esto que estoy diciendo. No sé si están usando todos el GeoGebra, pero créanme, está bueno porque los ayuda a visualizar la función. Déjame que lo escribo. F de x es igual a x al cubo menos 4x cuadrado acá menos 1. Bien. Cerramos esto, saquemos esto. Fíjense esta función lo que es. Esta es una función cúbica. Y yo lo único que estoy seguro, que como es una función de grado impar, tiene que venir desde abajo para valores extremos y se tiene que ir para valores positivos hacia arriba. ¿Por qué estoy seguro que tiene que hacer eso? Porque todas las funciones de grado impar se tienden a comportar al igual que se comportaban las funciones de grado impar básicas. Que las funciones de grado impar básicas para nosotros eran justamente, lo borré sin querer, no me lo pone de vuelta, no importa, es la función identidad o por ejemplo la función x cubo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Yo no sé, en realidad yo nunca sé cómo se van a comportar las funciones de grado impar en el medio. Acá están el y igual a x y el x cubo. El y igual a x cubo. Pero yo no sé cómo se van a comportar, digamos, una función impar cualquiera. Por ejemplo, de antemano, yo no puedo predecir con lo que estamos diciendo ahora cómo se va a comportar esta función que estoy escribiendo x cubo menos 4x. Yo no lo sé. Pero lo que sí tiene que ser sabido desde el principio es que esa función, la roja en este momento, siempre viene desde los negativos y se va por los positivos. ¿Por qué puedo garantizar eso? Porque el coeficiente principal, el número que está delante del x cubo, es positivo. ¿Qué pasaría si fuera negativo? El coeficiente principal. ¿Qué me dicen? Estaría dada vuelta la función. Lo que Sí, está abajo estaría arriba. claro. O sea, si fuera negativo el coeficiente principal, fíjense que lo que pasaría es que tendría a comportarse... Yo no estoy seguro qué pasa en el medio. En el medio lo que estoy diciendo es que puede pasar cualquier banana, sinceramente. Desconozco con esta poca información, no puedo saber lo que pasa en los valores medios. Pero para valores extremos, la función va a tender a venir desde los positivos e irse por los negativos. ¿Por qué estoy seguro que va a hacer eso? Porque va a tender a comportarse como se comporta. Esta es la función y igual a x. Si yo le pongo un menos adelante y le damos enter, viene de los positivos y se va por los negativos. O sea, básicamente, antes de que se me corte, porque queda un minuto 20 segundos para que se corte este enlace, todas las funciones impares para valores extremos se tienen a comportar de la misma manera que lo hacían las impares más básicas de todas. ¿Y cuáles son las impares más básicas de todas? Las lineales. ¿Sí? Y repito, en el medio puede hacer cualquier cosa. Con esto que estoy diciendo no alcanza para predecir lo que pasa en el medio. Pero sí sé cómo se presenta o cómo se comporta hacia las colas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Por favor, díganme. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, Sí. termino con esta parte del PowerPoint, que ya me queda un minuto y se va a cortar el enlace. Entonces, el coeficiente principal me va a decir eso, me va a dar información de las colas. Al no presentar cortes ni saltos en su dominio, la imagen siempre de las funciones impares van a ser todos los reales. O sea, cualquiera de las funciones estas que estoy, como viene de los negativos y se va por los positivos, o al revés, siempre la imagen va a ser siempre todos los reales, de las funciones impares. Y después, por último, se me fue. Simplemente con este análisis no podemos afirmar nada sobre lo que pasa en el medio, que es lo que le estaba diciendo recién, para valores que no estén en las colas. Así que, bueno, ahora se corta este enlace y vamos a seguir con el próximo y vamos a analizar ahora las funciones de grado par, ahora, para tratar de puntualizar algunas de estas cosas también que tienen particularidades. A ver. Acá. Sí. Yo entré, a ver si los chicos pueden entrar. Ahí está, sí, funciona.
Funcionó. Funcionó. Sí, yo también dije lo mismo. Menos mal. Si no tenía que hacer como 20 enlaces. Es como descubrir la pólvora esto. La verdad. Ahí nos vamos uniendo. Ahí va Carlos. Ya. Está haciendo esto. Bueno, ahí. ¿Vieron? Es mágico, chicos, ¿no? Ya no hay que mandar Tenía 20, razón. 4 enlaces, más o menos. Sí. Bueno, todo esto pasa porque estoy hablando todo el tiempo con los profes y algunos siempre encuentran un tic nuevo. Aunque la pizarra parece que la sigo usando yo solo, la digital. Está re buena esa pizarra. Es re raro que no la usen. A mí lo que no me gustaba es que a veces cuando enfocaba el pizarrón, como hay caídas de banda, a veces no se veía la imagen, no se paraba la imagen, y a veces los chicos, no sé, me acuerdo si me pasó con ustedes, pero me decían, profe, no se ve. Y yo acomodaba la cámara y me decían, no, está pixelado. Y estamos como 15 minutos Sí, éramos esperando. nosotros. Bueno, con usted también me pasó. Era tremendo. Y tenía que estar 15 minutos y ahora se ve, y ahora se ve. Y con el pizarrón no pasa eso. Pero bueno, nada. Bueno, a ver. Igual no dan muchas clases por Zoom. Te ¿No? mandan los materiales. No, va, yo no. Usted es el único que de los que estoy anotada yo. Ah, Sí, a mí eh, también me pasa lo mismo. no, Sí, a mí también lo mismo. yo tengo 7 cursos y en los 7 doy clases por Zoom. De hecho, por eso hoy tuve una a la mañana hoy. Pasa que tengo 2 clases en la UTN, después tengo 4 clases que dar en la UNTREF y después tengo que dar, la pasa es que tengo 2 cursos en UNTREF que son de 2 días, que ustedes y otro curso más. Y después tengo que dar 3 clases en un profesorado en una tecnicatura de teleinformática y telecomunicaciones. Eso. Pero bueno, es un montón de clases. Cuando te pones a pensar, el fin de semana se me fue armando clases para todos, básicamente. No me quejo, pero es duro, no digo que no. Sí, es como que es más laburo que Es más termina siendo laburo. así. Este cuatrimestre va a ser un laburo tremendo, pero yo trato de ver el vaso medio vacío. Digo, pero pará, el cuatrimestre que viene tengo todo armado. Tengo todas las clases ya en PowerPoint, se las puedo pasar, qué sé yo. Es como que, sí, el laburo está ahora, pero una vez que lo haces, te queda. Es lo que yo trato de ver, por lo menos. Como los videos. Los videos, de última, a algunos le pueden llegar a servir y si no, los doy de baja y no pasa nada. Bueno, sigamos con esto de las funciones pares. Como dije recién, tiene particularidades la función impar. La función par, la más básica que se me ocurre es la y igual a x cuadrado. O sea, la cuadrática hecha y derecha. Donde, bueno, empecemos con esto. El dominio van a ser todos los reales, una vez más. No tiene restricciones. La imagen, esta vez elegí primero mostrar la fórmula porque seguramente se dan cuenta y después el gráfico. ¿Cuál sería la imagen de la función? Eh, Todos los reales porque abre para arriba. Todos los reales no, Todos los pensá en reales. esto. ¿Qué valor le podés dar a x? No, la imagen, sí. La imagen, De claro. 0 para arriba. Bien, o sea, la imagen va a ser todos los positivos, incluyendo el 0. ¿No? Porque esto jamás cuando le dé valores a x puede dar algo negativo. Y vamos a lo último, y ahora pongo el gráfico, que sería, y con respecto al crecimiento, ¿es siempre creciente la función? ¿Es siempre decreciente? Empieza decreciendo y después desde el 0 para arriba crece. Exacto. O sea, es eso, crece de 0 a más infinito. En el 0 no, porque en el 0 hay una raíz, de hecho hay un mínimo. Y después decrece de menos infinito a 0. O sea, y la gráfica es esa cosa que puse ahí, obviamente, como acá está lo que dijimos que decrece de menos infinito a 0 y de 0 en adelante crece. O sea que, bueno, así también podríamos haber graficado la función y igual menos x a la cuarta. ¿Qué les parece? Lo que estoy diciendo es que hacia las colas, una vez más insisto con esto, las funciones de grado par se parecen mucho. No importa la función de grado par que sea, pero hacia los valores extremos, la gráfica se tienden a aparecer. Por ejemplo, fíjense en esta. Esta es una menos x a la cuarta. ¿Cómo va a ser esta función? Hablemos de las colas, después hablamos en el medio y vamos a ver algo para tratar de analizarlo en los valores centrales.
Pero ¿cómo les parece que va a ser la gráfica de esta función? Estaría para abajo. Estaría Tendría al para menos. eso. Es como que todas las funciones de grado par, todas se tienden a parecer hacia los valores extremos, igual que la cuadrática básica, que y igual a x cuadrado. Todas. Entonces, fíjense esta, bueno, el dominio son todos los reales, la imagen son los negativos, porque no importa el valor que le des a x, siempre esto va a quedar negativo, y acá no se confundan. Cuando vos le elevás a la cuarta, el menos no está dentro de lo que se eleva a la cuarta. ¿Sí? O sea, el menos está fuera, vos primero elevás a la cuarta, y después le clavás el menos, por decirlo de alguna manera. Esta función, ahora escribo la gráfica es eso. Esta función es muy parecida a la parábola, es más chata, cercano al cero, que digo, esos valores todavía no los estamos analizando, pero si a las colas se tiene que comportar como la función par más básica de todas. Entonces, otra vez voy al GeoGebra, les muestro, creo que de ahí lo podía mostrar el GeoGebra. Sí, de acá lo podía mostrar. Vamos al, espérame que corro esto, salgo de esto. No, este no. Del pizarrón quería ir. Perdón, Vamos al GeoGebra un segundo, que estaba acá. Y lo que digo es, ponele que ahora, borremos esta, tengo la función, ponele que es x a la 6, por tirar algo, más 4x, acá pongamos un cubo, otra vez, para mostrar algo, más 2x menos 7. Bien, le damos OK, graficamos esa función, y esta función, fíjense que es horrible sinceramente, pero, a ver, qué fea que se ve. Esta función es un tema de escala, más que todo. Hacia los valores extremos, o sea, cuando me voy muy hacia las puntas, se tiende a comportar como una cuadrática básica. O sea, es como que es triste hacia las colas. Acá en el medio, como dije antes, puedo hacer cualquier cosa, cualquier banana. Mirá lo que hace. Es mala onda esta función. Ni siquiera tiene raíces. Pero a lo que voy es... Bueno, a lo que voy es... Yo no sé qué pasa acá en el medio. Pero estoy seguro que hacia las puntas, como el coeficiente principal es negativo y es de grado par, se tiende a comportar como lo hacía la cuadrática básica. La triste, si quieren llamar. ¿Sí? Y eso pasa con todas las funciones de grado par. Entonces, conclusiones que uno va a sacar únicamente con este dato. Por ahora estamos diciendo, si la función es de grado impar, hacia los extremos, hacia los valores extremos, se busca comportar como la lineal más básica. Y si es grado par, hacia los extremos se busca comportar como la cuadrática básica, que es la del ejemplo 3. Conclusiones. Para el caso de las polinómicas pares nos interesa señalar que el coeficiente principal, a la n, o sea el que multiplica la x de mayor grado, nos indica cómo será el comportamiento de sus colas, abriendo sus brazos hacia arriba o hacia abajo. ¿No? Todo depende si el coeficiente principal es positivo o negativo. Su dominio volverán a ser todos los reales, pero su imagen, dense cuenta que ahora la imagen de las funciones pares nunca van a ser todos los reales. Va a depender de cada caso. Pero, por ejemplo, antes en las funciones impares, en las polinómicas impares, siempre podemos garantizar que la imagen es todos los reales sin hacer nada. Pero en las pares no va a ser tan fácil. Vamos a tener que desmenuzarlas un poco más antes de llegar a una conclusión. Una vez más, no podemos decir mucho de cómo se comportará para valores intermedios, aunque sí va a poder deducirse que para estos valores la función estará acotada. O sea, lo que quiero decir con esto es que para los valores que no están en las puntas, siempre la función no es que se puede ir al más infinito y a menos infinito, porque el dominio de estas funciones jamás van a ser todos los reales. La imagen de estas funciones jamás van a ser todos los reales. ¿Sí? Siempre en el medio, por ejemplo, acá podría subir, bajar, hacer cualquier cosa, pero jamás se puede ir hasta al más infinito en los valores intermedios o al menos infinito. Porque en algún momento tiene que pegar la vuelta y volver a armar la U en las puntas. ¿Me siguen más o menos lo que les voy comentando? Bien, Carlos me dice sí, perfecto. Sigamos un poquito más. ¿Cómo nos vamos a ayudar para interpretar los valores intermedios? Eso que estoy diciendo que desconocemos, estamos a ciegas en este momento, con las raíces de la función. Eso va a ser la primera ayuda que vamos a tener. Entonces, al igual que en el caso lineal y cuadrático, hallar las raíces de una función polinómica significa igualar su ecuación a cero. ¿Cuál es el problema de esto?
bueno, hay un gran problema acá. Es que nosotros, como lo escribí, dije, el problema para el cual, cuando igualamos una ecuación a cero, no significa que la vamos a poder resolver a mano siempre. O sea, porque, por ejemplo, para la fórmula cuadrática existía la fórmula resolvente. Esa fórmula larga que ya les dije varias veces que era menos b más menos raíz cuadrada. Bueno, esa fórmula larga, que se usa nada más para resolver una cuadrática, lo que demuestra es lo limitados que estamos a la hora de resolver ecuaciones. Muy limitados. Entonces, si por ejemplo esto, ahora yo les propusiera resolver una cúbica o una cuarta, donde está x a la cuarta, igualada a 0, que la pueda resolver o no, depende mucho de qué cuadrática, de qué cúbica o qué cuarta función a la cuarta la haya puesto. Hay algunas que no se pueden resolver a mano. Entonces, ahí trato de comentar esto, esa problemática de no se dispone de una fórmula conveniente como en el caso de la cuadrática, que permite resolver cada caso, ¿no? Por eso vamos a apoyarnos en métodos de resolución que son casos de factoreo, es importante recordar los casos de factoreo, la regla de Gauss-Ruffini, que es otro caso, cuando llegue el momento de aplicar un ejercicio lo voy a volver a explicar. En el PowerPoint no le dediqué a explicar los casos de factoreo ni el método de Gauss-Ruffini, pero cuando llegue el momento lo explico. Y para raíces irracionales hay un método que se llama de aproximación, conocido como la bisección. Hay más métodos además, pero digo, esos son métodos que se usan para resolver ecuaciones cuando no las podés despejar a mano, básicamente. Es un bajón, digo, hay mucha teoría ahí, pero no la vamos a dar toda porque no la vamos a necesitar toda. Ahora. Aclaración. Que una función polinómica sea de grado n no implica que esa función tiene n raíces. Por ejemplo, eso ya pasaba con la cuadrática. ¿Una función cuadrática siempre tenía dos raíces? No, No. ¿Podía tener cuántas? una, O... 3. No, 3 no. Ya dije, me hacen daño O cuando dicen ninguna. o ninguna. Pero, ¿Cuál era el caso donde no tenía ninguna? Si, por ejemplo, tenía una parábola contenta donde el vértice estaba por encima del eje X. O sea, si el vértice estaba por encima del eje X y encima era contenta, si iba hacia arriba, jamás cortaba el eje X. Ese era un ejemplo de una parábola que no tenía raíces. ¿No? Todos me siguen esto que estoy diciendo. sí. Sí. También podía ser que tenga una sola raíz en el caso en que el vértice esté sobre el eje X. El único punto donde corta el eje X es en el vértice, porque está justo sobre, bueno, lo que acabo de decir. Y en el caso donde tenía dos raíces era cuando el vértice estaba por debajo del eje X, por ejemplo, y era contenta. Entonces, bueno. En ese caso, entonces, podías conseguir para la cuadrática dos raíces, una o ninguna. Eso pasa para todas las funciones polinómicas. O sea, que una función sea de grado 4 no quiere decir que le vas a conseguir 4 raíces. Lo que quiere decir es que cuando mucho podés llegar a conseguir 4 raíces. Es decir, que podrías conseguir 4, pero también podrías conseguir 3, 2, 1 o ninguna. Entonces, el grado del polinomio no me ayuda de antemano a saber cuántas raíces tiene. Eso ya es un temita. Y ahí pongo un ejemplo, que lo voy a hacer, lo voy a copiar en mi tablet ahora. Espérenme un segundo que lo copio. Que es halle las raíces. Vamos a hacer un ejemplo para no estar tanto indagando en la teoría y en el aire. X cubo menos x cuadrado más x menos 1. Bien, vamos a la tablet. Está acá. Bien. Feo que me salió. Acá se corta. A ver, vamos a usar el mouse para arreglar las cosas. Este es f, esto es x. Acá vamos a guardar esto que se me pasó. Acá vuelve a aparecer x. Esto es x al cubo. Menos x cuadrado más x más menos 1. Bien, esa es la función. Entonces la pregunta es, a mí me interesa calcular las raíces. Entonces vamos a ponerlo. Digamos que el objetivo es calcule las raíces. Calcule las raíces del polinomio. Bien. Esa es la consigna. ¿Cómo va para calcular las raíces del polinomio? Igual a 0. Igual a 0. Perfecto. Hacemos x cubo menos x cuadrado más x menos 1. Igual 0. Listo, igualamos a 0. ¿Y ahora?
¿No hay que bajarle un grado a la función? ¿Cómo le bajo un grado a la función? Con Gauss, ¿no es? Con Ruffini. Puedes usar Gauss, Ruffini. el problema de usar Ruffini es este. Vos para usar el método de Ruffini tenés que reconocer por algún camino o a ojo, como vos quieras, una raíz. O sea, vos tenés, de por sí tenés que saber un valor que anule o que verifique esta ecuación. Si no lo tenés, no podés usar Ruffini. Entonces mi pregunta, mi cuestión acá es, ¿se dan cuenta de algún valor que verifique la ecuación? ¿El 1 no será? Bien, sí. Acá es el El 1. 1. Sí. Eh, Obviamente, eso uno siempre probaría con los números más básicos que tiene cuando no tiene idea, digo, ¿no? Pero digamos que yo me doy cuenta que es 1. Y ahora les comento otra forma de darse cuenta por si les sirve. Cuando no es el 1 necesariamente. Bueno, entonces, si uno se da cuenta que 1 es una raíz, que lo es, uno lo que hace es la tablita de Ruffini. Pone uno al costado. Y para recordarlo, ¿qué ponía acá? ¿Se acuerdan? ¿No eran los factores en orden Valores, los números? No se llaman factores, pondría los coeficientes. Coeficientes. No, ¿Cuál es el primer coeficiente? 1, 1, el que 1. sigue es menos Menos 1. 1, menos 1, el que sigue es 1. y el último es Menos menos 1. 1. bien. Entonces, a partir de eso, lo que se hacía es, el primero de los coeficientes se dejaba caer y llegaba hasta acá, 1. Y ahora la regla era, una vez que algo pase esta línea, lo voy a multiplicar por el 1 que está acá. Y voy a completar con ese número la columna de al lado. ¿Cuánto da al lado? 1. Bien. Entonces acá tenemos 1, menos 1 más 1 es 0. 0. Multiplicaba ahora 1 por 0, ¿no? Y me daba 0. ¿Todos me siguen esto que estoy haciendo? Digan, coméntenme alguno, ya sea por el chat o con... ¿Todos entienden lo que Sí. estoy haciendo? Sí, sí, Perfecto. sí. Ahí sería 1 de vuelta. 1 por 1 da 1. Y menos 1 más 1 sería... ¿Cuánto? 0. 0. 0. Perfecto. Tenemos una raíz. Esto significaría, a ver, lo escribo acá abajo, que este polinomio, que es x cubo menos x cuadrado más x menos 1, lo podría escribir de una forma factorizada, se podría decir. ¿Se acuerdan como la forma factorizada de la cuadrática? Sí. Bien. Sí. Entonces sería eso. Es como decir x menos ¿cuánto? ¿Cuál es la raíz acá? 1. Eso. Menos 1. Por... Y ahora tendría que poner lo que me quedó de usar Ruffini. Vieron que lo que me quedó es acá un 1, un 0 y un 1. ¿Qué voy a hacer con estos coeficientes de acá? ¿No queda el 1 elevado al cuadrado y el otro 1 sin ahí a la x sola? Bien. O sea, como lo que dice ahí es que, verán que estos coeficientes, voy a armar un nuevo polinomio con estos coeficientes. Que es, como yo usé una vez la tabla de Ruffini, lo que tengo es un polinomio de un grado menor que el original. El original era de grado 3. Entonces con estos numeritos voy a armar un polinomio de grado 2, donde el coeficiente principal es 1. El coeficiente lineal, el que le sigue, es 0, y el que le sigue, el término independiente, sería 1. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. Entonces haría esto, escribiría un x cuadrado más 0x más 1. Y esto que acabo de escribir es la forma factorizada de este polinomio. Y eso lo estoy igualando a 0. A 0 porque es de donde partimos, ¿no? No es que estoy poniendo el 0 ahora porque quiero. Bien. Y ahora vamos a esto. Lo que había propuesto Belén es decir, bueno, yo quiero bajarle un grado porque ahora acá me queda una cuadrática. ¿No? Esa cuadrática, que es x cuadrado más 1, ¿tiene a su vez raíces o no tiene raíces? No. Bien. ¿Por qué decís que no tiene raíces? Porque cuando yo hago la raíz, Sí. no tiene una B. Y me va a quedar menos raíz. Bien. Creo que te entiendo lo que me decís. La idea es, claro, Ah, vos acá... Uy, lo saqué el pizarrón sin querer. Espérenme un segundo. La idea es que vos acá... Espérenme que estoy esperando que me aparezca... ¿Qué baraja es esta? Justo se me cerró el... Ah, no, el ojo no. Bueno.
Bien, lo que decía es, acá adentro, en este paréntesis, vos tenés x cuadrado más 1, ¿no? Sí. Eso nunca va a ser 0. ¿Por qué nunca va a ser 0? Porque el 1 siempre es positivo. ¿Y el x cuadrado cómo es? Más allá del valor de Positivo. x. Positivo. Entonces siempre estoy sumando dos cosas positivas. Jamás se va a anular esto. Porque para que algo se anule es porque a algo positivo le estoy sumando algo negativo. O a algo negativo le estoy sumando algo Claro. positivo. Bueno, acá no pasa eso. Las dos cosas tienen el mismo signo. Entonces, Mm. eso significa que ¿cuál es la única forma para que este producto, el producto este, dé 0? ¿Se multiplique por 0? ¿Y cuál es la única forma de que alguno de los dos paréntesis dé 0? Si dijimos que el que está marcado con amarillo nunca se anula. Que sea 1 el paréntesis Claro. violeta. O sea, es la única raíz que tiene esta función es 1. O sea, el conjunto de ceros, dicho en pocas palabras, es solamente la x igual a 1. Entonces estamos ante un caso donde tenemos una función de grado 3 y solamente tiene una sola raíz. Y la única raíz que tiene es 1. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Sí. Bueno, este es un ejemplo de lo que va a pasar con muchos ejercicios de la guía. Yo voy a tener una función polinómica y o me dicen una raíz o nosotros vamos a tener que encontrar alguna forma, algún camino para calcular esa raíz. Acá, por ¿Cómo la ejemplo, podemos calcular de otra manera? de otra manera sería aplicando casos de factoreo, por ejemplo. A ver, borro un poquito acá y trato de hacerlo del costado. Déjeme que borro. Toda esta flechita la borro. Así. A ver. Muchas veces les digo la verdad, y como no se les van a poner ejercicios tan complicados, los van a poder sacar a ojo, la primera raíz, casi seguro. Y es muy probable que sea 1, casi seguro. Pero supongamos que no tenemos esa herramienta. Eso digo porque como dan por hecho que ustedes van a tener que resolverlo a mano, una forma de hacer esto es, fíjense, estos dos términos que estoy señalando con violeta, ¿tienen algo en común? Sí, la X. Y la x, y entonces puedo sacar de factor común x a la cuánto. Al cuadrado. Perfecto. Cuando saco factor común x al cuadrado, del primer término de este, ¿qué me queda? X X menos ¿Menos? X. No, menos 1. menos No, 1. X. Eso, queda x cuadrado Ahí por va. x. Eso. Y después tengo otro término donde tengo lo que todavía no toqué, que es el x menos 1. Uy, se me fue medio de la hoja. Tengo otro término que todavía no toqué. Vamos a hacerlo más chiquito. Que es eso que es más x menos 1. Y después está esto igualado a 0. ¿Sí? Entonces, pensemos por un segundo que tenemos dos términos. Pensemos que por una está este término, que lo es porque hay un producto, y por otro lado pensemos todo esto como un término. Si quieren, hasta lo pongo entre paréntesis sx menos 1 para que parezca que está multiplicado por 1. Medio obvio lo que estoy diciendo, pero digo. Esos dos términos que marqué con amarillo, ¿tienen algo en común? Que se anulan en 1. O sea, los dos tienen... ¿Se nota que el paréntesis x menos 1 está en los dos términos? ¿Es el mismo? Sí. Entonces yo lo puedo volver a sacar factor común. Claro. Porque es algo repetido en los dos términos. ¿Y qué pasa cuando yo saco factor común eso y le saco al primer término el paréntesis que tenía? ¿Qué queda en el otro paréntesis? Más 1. Queda x cuadrado más 1. Y esto a lo que llegamos ¿Por es qué X cuadrado más 1? Porque lo que digo es, si vos en este... Espera que te lo señalo con la manito. Si vos en este término le sacás el x cuadrado, el x menos 1, perdón, de factor común, al sacar esto, ¿qué quedó de ese término? Y solamente el x cuadrado. Claro. Y vos del otro, si le sacás el paréntesis, ¿qué quedó de ese paréntesis? Ah, un 1. Por eso es Ya como que está. de acá sale el 1, de acá sale el x cuadrado. Bueno, ya está, pero eso que conseguimos por este camino es lo que anteriormente tuvimos que hacer con Ruffini. O sea, ¿cuál fue el camino acá? Usar casos de factoreo. Por eso en el PowerPoint les digo, herramientas para usar, hay una gama de herramientas para usar. Ruffini, que es esto que usamos, casos de factoreo. Otro que se llama Gauss-Ruffini. Gauss-Ruffini es un método para proponer algunas raíces, que si llega el caso se los voy a enseñar. No estoy seguro si está en el temario, por eso no quiero adelantarme, pero estos dos casos seguro que nos sirven. Saber usar Ruffini, saber usar los casos de factoreo. Después ahora cuando vayamos a la guía, de última, vemos qué nos ofrece la guía como propuestas para resolver.
Pero por ahora tenemos esto. ¿Claro para todos? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sigamos a ver con el PowerPoint un poquito más. Bueno, acá propusimos hallar las raíces de este polinomio, lo hicimos. Ahí voy a hablar un segundo de la forma factorizada de un polinomio. Básicamente, acá voy a decir lo que traté de hacer en el ejemplo, cómo escribir en forma factorizada un polinomio. Y dice esto. Dada una función polinómica, como por ejemplo la que hicimos recién en el ejemplo, si dicho polinomio posee k raíces, ¿por qué pongo k raíces y no n? Por lo que dije recién, que sea de grado n no quiere decir que tiene, por ejemplo, si es de grado 4, no es que tiene 4 raíces. Ese número puede ser menor o igual que 4. Por ejemplo, digo acá, si es de grado n y tiene k raíces, esas raíces las llamo x1, x2, xk. Entonces, es posible expresar al polinomio de la forma, el polinomio se escribe como el coeficiente principal. El coeficiente principal es el que estaba acá delante de todos. Eso es igual que en la cuadrática. Es el a, que le llamamos en la cuadrática. Por x menos x1, por x menos x2, así hasta por x menos xk, y acá lo que queda es un polinomio que es el que no tiene raíces. Esto es exactamente igual a lo que hicimos en el ejemplo, ¿se dan cuenta? Esto, a ver, si no me están siguiendo lo que digo, es, en el pizarroncito de recién, nosotros dijimos, bueno, de este polinomio, la única raíz que conseguí fue 1. Otra raíz no tenía. Entonces, cuando llegó el momento a ese polinomio de factorizarlo, escribimos, acá adelante, por lo que estamos diciendo, va el coeficiente principal. El coeficiente principal es 1, porque acá hay un 1. Después pondría x menos la raíz. Bueno, la única raíz que conseguí fue 1. Entonces sería x menos 1 por... Y esto, que quedó acá, es el polinomio que no tenía raíces. Eso es lo que aparece en el PowerPoint, pero de forma general, ¿no? Para que sirva para todos los casos, acá, entre paréntesis. Esto que es bn menos k, bueno, este es el polinomio que queda cuando ya no le puedes conseguir más raíces al polinomio. Que eso que queda no necesariamente es de grado 1, puede ser de grado 2, puede ser, bueno, de otro grado. Pero lo que es seguro es que ese no puede tener raíces. Porque supuestamente ya conseguí todas las raíces que tenía el polinomio. Díganme si me están siguiendo más o menos lo que digo. Sí. Medio inseguro lo dijiste eso, pero te voy a creer igual, ¿eh? A ver. Igual ahora vamos a ver ejemplos, quédense tranquilos. Entonces ahí, por ejemplo, propongo para el polinomio del ejercicio anterior, del ejemplo anterior, expresen en forma factorizada, que es lo que les estaba mostrando recién. Bueno, sigo un poquito más, me falta muy poquito de la teoría y con esto vamos a ir a la guía directamente a hacer ejercicios, así que no se frustren ni nada, que esto lo vamos a ver enseguida cada uno con ejemplos. Acá aparece esto. Además de escribir un polinomio en forma factorizada, existe lo que se llama el orden de multiplicidad de las raíces de un polinomio. Acá digo, supongamos que una función polinómica, esta, que es como generalmente se escribe, tiene sus n raíces. O sea, supongamos por un segundo que una función tiene todas sus raíces. Si es de grado 5, tiene 5 raíces. Si es de grado 6, tiene 6 raíces. Supongamos eso por un segundo. Entonces, todas sus raíces son distintas. Si todas sus raíces son distintas, mejor dicho, se puede escribir de esta manera. Como pasaba con la función cuadrática. El coeficiente principal por x menos x1, por x menos x2, por x menos xn. Y cada raíz, o sea, como son distintas supuestamente todas, se dice que tienen un orden de multiplicidad 1. O sea, a mí me preguntan, ¿cuál es el orden de multiplicidad de esta raíz? 1. El de esta, 1. Y así con todas. Eso es un caso. Supongamos por otro lado que ahora tengo un polinomio con n raíces, pero no todas las raíces, solo j son distintas. O sea, ponele que en un polinomio tiene 4 raíces, pero solamente hay 3 raíces distintas. ¿Entienden cómo podría pasar eso? De que un polinomio tenga 4 raíces, pero tenga 3 distintas nada más. No. Por ejemplo, ¿se acuerdan que un polinomio era de cuadrático? X menos 1 todo al cuadrado. Sí. X menos 1 todo al cuadrado. X menos 1 todo al cuadrado. ¿Cuál es la raíz de ese polinomio? ¿No es 1 y menos 1? No, no es 1 y menos 1.
1. ¿Doble la raíz en 1? Es solamente una raíz en 1. Pero esa raíz, ese 1, ¿qué multiplicidad tiene? 2. 2. 2. Porque si usas la fórmula resolvente te va a dar que tiene, salí de vuelta del cartel, acuérdense que ahora volvemos a entrar a este enlace, esa raíz tiene 2, es doble, se dice, o es de multiplicidad doble. ¿Se entiende? Por eso es como que hace referencia a esto. En ese momento tiene 2 raíces, pero una sola es distinta. O sea, es la misma raíz en el fondo. Es una mentira que encontré 2 raíces distintas. Entonces, en ese caso tengo un polinomio de grado 2, la cuadrática, pero solamente una raíz tiene, que es 1, que se dice una raíz doble, porque tiene multiplicidad 2. Bueno, estoy diciendo, supongamos que tenemos un caso donde pasa eso, donde tenés un polinomio de grado 5, pero de las 5 raíces que tiene, solamente 3 son distintas. O sea, alguna se repite más de una vez. Bien. Sigo, a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 7, dice. Señale el orden de multiplicidad de cada raíz. Acá tengo la función ya factoriada, si se dan cuenta. ¿Cuál es el coeficiente principal de esta función factoriada? 3. Menos 3. Menos 3. ¿Cuáles son las raíces? No. 1, Tengo 2 y 3 5. raíces de menos 1. Tengo 3 raíces, sí. Bien, tengo 3 raíces. Las raíces son menos 1, ¿cuál más? Más 2 y 5. Bien. La raíz de menos 1, ¿de qué orden de multiplicidad tiene? 3. 3. La raíz que está en 2, ¿qué orden de multiplicidad tiene? 1. Y la raíz que está en 5 tiene multiplicidad 2. 2. ¿Sí? Eso es lo único que dice este cuadro. Este cuadro te dice, vos tenés poder, y algo que no pregunté, este polinomio, ¿de qué grado es? 3. 6. Es de grado 6. ¿Por qué, Belén? Este paréntesis, todo ven el mouse, ¿no? Mi mouse se ve en Sí, su... sí. Bien. Este paréntesis, de acá va a salir un polinomio de grado 3. De este paréntesis va a salir un polinomio de grado 1 y de este paréntesis va a salir un polinomio de grado 2. Pero como estoy multiplicando, es como que los exponentes Hace se suman. suma. Claro. Por eso va a terminar quedando un polinomio de grado 6. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Bien. Atención a todas estas cosas, porque esto de la multiplicidad que estamos ahora diciendo, qué multiplicidad tiene cada raíz, se traduce a cuando yo lo grafico. O sea, es importante reconocer la multiplicidad de la raíz. Vamos un poquito más. Y acá vamos a esto del gráfico. Y enseguida, si lo hacemos ahora, antes de que se corte, lo hacemos... si llego a hacerlo ahora, lo hago ahora, y si no, lo hago en el próximo enlace, que no pasa nada. Gráfica de las funciones polinómicas. Para grado mayor que 2. ¿Por qué para grado mayor que 2? Porque supuestamente los polinomios de grado 2 y grado 1 los estudiamos en las 2 unidades anteriores. Para graficar una función polinómica de grado mayor que 2, consideramos la forma factorizada de la ecuación. O sea, la forma que vamos a hacer nosotros para graficar las funciones polinómicas es factorizándolas. Para ello debemos hallar sus raíces, que es lo que hicimos hace rato en un ejemplo. Y según la multiplicidad de las raíces, pueden suceder 3 cosas. Primero, que la raíz es de multiplicidad 1. Segundo, que la raíz sea de multiplicidad par. O sea, en el ejemplo de recién, por ejemplo, yo tenía una raíz que era de multiplicidad 2. Esa es una multiplicidad par. Y que la multiplicidad de la raíz sea un número impar pero mayor que 1. O sea, que sea de multiplicidad 3, multiplicidad 5, multiplicidad 7. En el primero de los casos, la función que intersecta el eje X en esa raíz. O sea, si yo tengo una raíz de multiplicidad 1, cuando grafiquemos va a cortar al eje X la gráfica de la función. Si es de grado par, todo esto que estoy diciendo lo voy a hacer con un ejemplo ahora. Si no me están entendiendo todo, quédense tranquilos que con el ejemplo se revé. Si es de grado par, la función va a rebotar en ese punto, en el eje X. Y si es de un grado impar, pero mayor que 1, la función en ese punto posee un punto de inflexión. Voy a proceder a hacer ejemplos de todo esto que dije, pero, a ver, ahí me está diciendo, represente gráficamente la función del ejemplo 7. Así que voy a copiarla, y si la llego a hacer antes de que se corte, va a ser un golazo.
A ver, y espérenme que la copio, que es esta, la que quiero copiar. Y hacemos el gráfico. Y después, no solamente vamos a hacer el gráfico, sino que lo vamos a comparar con el gráfico de GeoGebra, para ver que nos tiene que dar lo mismo, obviamente. Espérenme que lo estoy copiando. Y todo lo que dije recién, toda esa información que dije que está grabada, así que no mueran en eso, la vamos a reproducir en un gráfico. Bien. Vamos así. Oh, ya me salió eso. Acá. Bien, ¿cuánto tengo? 4 minutos. ¿Me sobra el tiempo para hacer mi dibujo? Es acá. Bien. Esta es la función. Y esto que está acá en el puente es un 2. Ahí está. Bueno, digamos que yo quiero graficar esta función. Acuérdense que el gráfico que voy a hacer es aproximado. Tengo los ejes. Eje Y, eje X. Y empecemos así. Lo primero que yo voy a ubicar, empecemos con que esta función está en forma factorizada. Eso es importantísimo, porque en eso nos vamos a basar para graficar estas funciones nuevas. Ahora que está en forma factorizada, ¿cuáles son las raíces que tiene? Repítamelas, por favor. 1, 2 y 5. 1 no. -1, Menos 1. 2 y 5. Eso. Menos 1, 2 y 5. Digamos que lo señalo ahí. No me interesa hacerlo a escala, pero me interesa un gráfico aproximado. Entonces, esos puntos que acabo de marcar, menos 1, 2 y 5 con celeste, son puntos de pasos obligatorios de esta función. Vamos a algo más. Ahora, esta función dijimos que era de grado 6, ¿se acuerdan? Sí. Entonces es par. ¿Cómo se comporta hacia las colas? ¿Cómo qué función de grado par se comporta? Como la cuadrática. Como la cuadrática básica. Pero ¿cómo es el coeficiente principal de esta función? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces se va a comportar hacia las colas como la cuadrática triste. O sea, lo que quiero decir es, va a venir una cosa así y va a ser una cosa así porque está muy triste porque hacia las colas, hacia los puntos extremos, tiende a comportarse como la cuadrática básica, triste. Ahora, sigamos el análisis de esta parte. La función viene acá, llega a menos 1 y en ese momento digo la multiplicidad del menos 1. ¿Cómo es la multiplicidad del menos 1? ¿Par o impar? Par. No, es impar. Impar. Entonces lo que va a hacer Dije impar. entonces lo que va a hacer en ese momento es cortar el eje, o sea, va a seguir subiendo y va a ir al otro punto, acá. Cuando llegue a ese punto, lo que va a hacer es, otra vez me fijo, ¿y la multiplicidad del 2 cuál es? 1. Impar. Es impar, entonces va a volver a cortar y va a ir hacia la otra raíz. Y cuando llegue a 5, como la multiplicidad es par, lo que va a hacer es rebotar en el eje X. Y, o sea, viene acá, rebota y sigue hacia abajo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Esa es la gráfica, una aproximación de la gráfica de la función. Me queda un minuto, vamos a hacerlo con el GeoGebra para ver que no estamos chamullando. Acá tenemos x más 1, ¿verdad? Más 1. Acá tenemos el cuadrado. Después tenemos x menos 2. Y después tenemos x menos 5 al cuadrado. Bien. ¿Puse todo bien? Hay algo que no. A ver, x menos 2, x más 1 al cubo era este, perdón. Acá le pifié. Ese es un cubo. X menos 1 es... Ahí se. Bien. Bueno, va a costar porque está tan mala la escala. A ver si lo puedo arreglar desde acá. La escala en el eje X, hagámoslo de 10. De 10. Y en el eje máximo, no, acá tendría que ser menos 10. Perdón, a ver si llego antes que se corte este video a hacer esto. Esto lo estoy arreglando para que se vea mejor el gráfico. Bien, ahí está. Miren esta función. Esta función viene desde abajo. Corta. Vuelve a esta raíz. Corta. Vuelve, rebota y se va hacia abajo. ¿Sí? Es un gráfico, como digo, aproximado. No es exactamente el mismo gráfico, pero para una primera idea de la función es bastante acertada. Y fíjense que acá cambió la concavidad.
Eso, como acá tenía una raíz impar, venía con una concavidad, en ese punto venía medio triste, empezó a estar contenta, sube, baja, bueno, y acordó. Bueno, estamos de vuelta. Esta vez es más rápido cuando sabes que funciona el mismo enlace. Cintia, estamos todos. Perfecto. Bueno, ¿me siguieron lo que les quise mostrar con esto? Que... ¿Dónde estás? Acá. Que justamente lo que estaba diciendo de la gráfica de la función, a grandes rasgos se cumple. Eso de que hacia las puntas se tiende a comportar como la cuadrática básica, la triste. En el medio puede hacer cualquier banana. Esto es lo que me refería. En el medio, en realidad, hace estas cosas raras que todavía nosotros no somos capaces de determinar cuál es este punto. Ese punto ahí no lo sabemos. Acá en el gráfico sí lo podemos aproximar. Fíjense que da 1383, 1384 básicamente, da ese número. Acá también sabemos que en este punto hay un mínimo, pero todavía no lo estamos diciendo cómo calcular. Esto recién se va a poder calcular esos puntos cuando veamos derivadas. En este momento no tenemos la información para hacerlo. Por eso lo que presentamos es una gráfica aproximada, se dice. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, sí, la multiplicidad par nos daría que si va para arriba o para abajo, entre -1 y 2, en este caso. Claro. Exactamente. La impar para abajo. Está bien. A ver, vamos a hacer otro, por las dudas que no te esté entendiendo mal lo que me está diciendo, Carlos. A ver, vamos al PowerPoint, tiene otro ejemplo más, me parece. Esto es lo que estábamos interpretando recién. Vamos a ese ejercicio 9. Déjeme que lo copie en la tablet y ahora comparto la tablet. O sea, la función es 2 por x cuadrado por menos x más 2 al cubo por x más 3 al cubo. Bien. Tienen que tardar en cargarme la nueva página. Ahí. ¿Qué pasa con la multiplicidad impar, pero que es menor que 1? ¿Qué número es impar menor que 1? Porque en el PowerPoint estaba anotado que dice multiplicidad impar, que cortaba el eje X en esa raíz. Sí. Multiplicidad par, J. Y la multiplicidad impar, pero mayor que 1. No, copié mal. A ver, acá lo tengo, si no, en la pantalla dice. Eso. Si la multiplicidad, es 1, entonces lo que va a pasar es que la función en ese punto corta el eje X. Si la multiplicidad es par, ya sea 2, 4, 6, 8, lo que va a pasar es que cuando llegue a ese punto va a rebotar la función. No lo va a cortar como un tajo, sino que va a rebotar y va a volver a bajar la función si venía desde abajo o si venía desde arriba va a llegar, va a tocar ahí, va a volver a ir hacia arriba. Como pasa con la parábola. Y si la raíz es de multiplicidad impar, pero mayor que 1, o sea, 3, 5, 7, etc., entonces lo que va a pasar es que va a haber, no solamente va a cortar, como pasaba con la multiplicidad 1, sino que además va a cambiar la concavidad, se dice. Que eso es algo que no definimos, pero más o menos voy a tratar de darle la intuición de qué es lo que cambia. ¿Me seguiste lo que dije? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál era tu pregunta, Ana? Repetime de vuelta por si estoy entendiendo algo mal. No, eso, si hay como que no entendí distinguir bien cuando es multiplicidad 1 Sí. y multiplicidad impar, pero mayor que 1. Los dos cortan. Los dos cortan. Lo que pasa es que el multiplicidad 1 corta como si fuera una lineal. Viste que la lineal corta, es una recta que corta el eje X. En cambio, si la multiplicidad es mayor que 3, a ver, ahora te lo muestro en este dibujo porque justamente en este ejemplo tengo, digamos, algo de eso que estoy diciendo. A ver, vamos a ver.
Esperen que voy a paso a compartir mi pizarrón. Sería por acá. Acá. No. Sí, es esto. Eso. Ahí, esa función de ahí. Entonces, fíjense, vamos a hacer los ejes. Primero, y guardi con esto, ¿no? Esa función, ¿está en la forma factorizada? Acá está. ¿Sí o no? Porque todo lo que dijimos recién vale si solo si la función está en la forma factorizada. Entonces la pregunta es, ¿está en la forma factorizada esta función? No, ¿Por qué, Ana? porque es menos 1x, habría que sacar ese menos que tiene delante la x. Exactamente, tiene las mismas limitaciones que tenía la fórmula factoriada de la cuadrática. O sea, lo que está diciendo acá, y está perfecto, Ana, es que acá no tiene que quedar menos x más 2. Si la forma factorizada era x menos la raíz, ese menos no tendría que quedar acá, hay que sacarlo de factor común. Entonces, de este término, cuando lo saque de factor común, y cuidado también con esto, ¿no? ¿Cómo va a salir? ¿Qué voy a sacar de factor común? Menos 1. El menos 1. ¿Y qué va a quedar cuando le saque el menos 1 de factor común ahí adentro? Entre paréntesis. También X más 3. No. Estamos haciéndolo nada más en este, en lo del factor común, por ahora. Ah, en el X. Sí. Quedaría x Menos 2. menos 2. Pero cuidado con esto, porque vieron que ese paréntesis estaba elevado al cubo, ¿no? Mm. Ahora todo esto es lo que está elevado al cubo. Porque eso de sacar factor común lo hicimos adentro nada más, acá adentro. Entonces lo que digo es, y ese cubo se va a distribuir. Ese cubo afecta tanto al 1 como afecta al paréntesis. Entonces, lo que estoy diciendo, lo escribo acá en limpio, sería, ¿qué pasa cuando yo eleve el menos 1 al cubo? Va a quedar menos 1. Bien. Y ese menos 1 lo voy a tener que después juntar con el coeficiente principal, con este 2. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente principal en realidad de este polinomio? Menos 2 cuadrado. Menos 2 por x cuadrado. Después va a quedar por x menos 2 al cubo. Por x más 3, perdón, no era menos, sí, estamos haciendo bien, por x más 3 al cubo. Entonces, ¿copié todo bien ahora que lo pienso? Pensé que alguna de estas potencias era cuadrada. Ahora me cambió la duda si lo copié todo bien. No, lo copié, está así en el PowerPoint, listo. Mantengámoslo así, no importa. La idea es esta. ¿De qué grado? Primero, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Empecemos con eso. Este tiene raíz, ¿cuánto? 2 y 1. El 2 y el 1 tienen razón. Esperen, esta parte tiene raíz 2. ¿Esta parte qué raíz tiene? 1. No, 1 no. Uno. ¿Qué es Porque... menos 1? A ver, déjenme... Lo que pasa es que lo copié mal. Ustedes lo están viendo... Yo estoy viendo un x más 3 ahí. Y ustedes están viendo un x menos 1, me parece. Ah, un X1. Por eso estamos... Lo que pasa es que me veo que se tachoneó en la tablet y no se ve bien a ustedes. Déjenme que lo copie de vuelta. Este era un x más 3 al cubo. No sé si quedó mucho mejor. Ya entendí. Listo. Entonces, es cierto. De este es 2, ya lo dijimos. Del último paréntesis es menos 3. Menos 3. Menos 3. Y del x cuadrado, o sea, de este, ¿Es 0? es 0. Entonces tenemos 3 raíces de vuelta. Tenemos 0, que está acá. Tenemos 2, ponele que está por acá. Y tenemos menos 3, que está por acá. Bien. Lo que sigue, vamos en orden. Lo que sigue para hacer un gráfico aproximado es decir, ¿este polinomio de qué grado es? ¿No es de grado 5? No, 8. es de grado 8. ¿Por qué es de grado 8? Por lo que dijimos antes. Acá tenemos un x al cuadrado, este aporta x al cubo, hasta ahí tenemos x a la 5, más 3, 8. ¿No? Sumamos todos los exponentes de los paréntesis para determinar el grado que tiene el polinomio.
como otra vez es de grado par, yo quería, cuando lo estaba pensando y estaba haciendo el PowerPoint, quería que quede de grado impar esta, pero no importa, ya está, no la vamos a cambiar ahora. Yo tengo entonces una función de grado impar con coeficiente principal negativo. ¿Cómo se comporta esta función hacia los extremos, hacia las puntas? Como una cuadrática triste. Eso. Entonces hace una cosa así, hace una cosa así. A partir de ahí uno empieza a analizar las raíces, porque venía como una parábola triste y supuestamente en 3, la multiplicidad ¿cuánto es? Impar. 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 Entonces lo que va a pasar es, viene triste hasta menos 3, y ahí lo que me dice es, si la multiplicidad es impar y más grande que 1, que es este caso, entonces tiene que haber un cambio de concavidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si venía, la curva venía así como triste, en algún momento, cuando llegue a ese punto tiene que pasar a estar contenta. Eso significa que hay un cambio de concavidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces venía así triste, acá va a ser una cosa medio rara así, acá va a ser algo que no sabemos cuánto es, y como no lo sé, la hago volver a la otra raíz, va a venir acá y va a volver a cambiar de concavidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esta parte de acá, parece que la tuviera que graficar un poco mejor, la última parte de vuelta vuelve a estar triste, entonces aquí esta parte es como que hace, como que está contento, una cosa así. Sí, pero no hay una raíz en cero. Ah, perdón, la salteé pero sin darme cuenta. Totalmente razón, Belén. Vamos de vuelta. Hacemos eso porque no marqué bien el cero. Venimos acá, viene hasta acá, viene al cero y ¿qué pasa en cero? Rebota. Rebota, viene acá y ahí es donde está ese cambio que digo recién. Tiene esas dos lomitas ahí. Y vuelvo a insistir, este gráfico es un gráfico reaproximado, pero lo bueno es que ahora lo podemos comparar con el GeoGebra una vez más. Vamos a meter la función, vamos a ver que lo que estamos diciendo no es fruta, porque si es fruta me pongo una verdulería. Y a ver. Al cubo. Y vamos con el otro paréntesis. Y sería x más 3 al cubo. Al cubo. Bien. No, que. Ah, la primera. Esperen que borro esta. Esta. La que me interesa en este momento. Fíjense. Esa función, que obviamente está mucho más decorosa acá, es lo que yo les decía. La función en las puntas se comporta como la cuadrática. Viene esta raíz, cambia de concavidad, o sea, pasa a estar triste a estar contenta, sube hasta algún punto, ese punto en este momento no lo podemos determinar con lo que tenemos, baja, llega a cero, vuelve a ese punto, vuelve a bajar y después vuelve a presentar un cambio de concavidad, porque otra vez en el 2 tenía una raíz de multiplicidad impar mayor que 1, o sea 3, básicamente. ¿Sí? Y lo que nunca sabemos, esa es la nube o la zona gris, es bien estos puntos a qué altura están. Porque como les dije antes, eso lo vamos a poder determinar cuando veamos derivadas. En unas unidades, aparece en la segunda parte de la materia, pero dense cuenta que, en verdad quería ir a mi pizarrón, que este dibujo, que está muy bueno, y el mío, que es regasolero, más o menos apuntan a lo mismo, al mismo análisis. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Pero una pregunta, ¿por qué no se pueden sacar los vértices si son dos tipo parábolas las que están en el medio? Lo que pasa es que si es una cuadrática, vos sabés que la fórmula del vértice es menos b sobre 2 por a, ¿no? Pero si es una cúbica, es una cuarta, es una sexta, no hay una fórmula para sacar el vértice como se hacía con la parábola. No se calcula siendo menos b sobre 2 por a. Esa fórmula ya no sirve. Nada más sirve si es cuadrática esa fórmula. No, porque como tiene las raíces, tipo tiene menos 3 y 0, que serían las dos Claro, puntas. pero el Si problema divisa a la mitad no te queda. no te queda. Ese es el problema. No se comporta como la cuadrática, no es simétrica. O sea, por ejemplo, como vos decís, acá está el menos 3 y el 0, pero eso no quiere decir que al medio esté el vértice de la lomita, por decirlo de alguna manera. Ah, no es simétrico. No, no es simétrico. Bueno, eso ténganlo en cuenta porque si bien todo lo que se parece a la cuadrática es lo que les dije antes. Se parecen las puntas, acá en el medio puede hacer cualquier banana, que lo hace, de hecho,
tengo una altura que no sabemos controlar en este momento, este punto tampoco sabemos a qué altura está, pero después lo vamos a poder determinar. ¿Sí? En este momento no, porque nos falta, como digo, ver derivadas para poder hacer eso. Y cuando lo veamos, vamos a concluir no en un gráfico aproximado, en el mismo gráfico. ¿Sí? ¿Todo claro por ahora, chicos? ¿Se entiende más o menos la idea de todo lo que estoy diciendo? Sí. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios de la guía. Déjeme ver el apéndice porque yo lo estaba viendo hace rato y ya me olvidé lo que había visto. El apéndice está acá. Bien. Vamos a hacerlo, podemos ir hablándolos algunos. La verdad que la teoría que quería dar hoy es esa y ver que lo entendieran. Así que la podemos poner en práctica ahora. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a proponer un par de ejercicios del apéndice y después, bueno, vamos a cortar la videoconferencia y los voy a dejar practicar porque tampoco voy a estar conectado acá viendo que practiquen porque no soy tampoco tan policía. Pero fíjense esto. Este ejercicio dice, decidan cuál de los gráficos dados corresponden a cada una de las funciones polinómicas de grado 2 dadas. Sinceramente que para hacer lo que hicimos recién, no necesito toda la teoría que di recién para si son de grado 2, porque si son de grado 2 son las cuadráticas clásicas. Este ejercicio me parece medio fruta, pero bueno. Por ejemplo, esta función, x más 2 por x menos 1. ¿Qué dice corresponde. Decidan cuál de los gráficos dados corresponden. Bueno, ¿dónde tienen las raíces? En menos 2 y 1. Y 1. ¿Puede ser que esta sea la gráfica de esta función? No. Sí. Ah, no, porque cruza. No, porque cruza y además porque rebota. ¿de qué grado es este polinomio? 2. De grado 2. ¿Y puede ser que una función de grado 2 tenga esta gráfica? No. No, porque la gráfica de la función cuadrática se llama parábola. Y es una U que es simétrica en el vértice y bueno, y tiene 1000 cosas que más o menos la dijimos en la otra unidad. O sea que es imposible que esto sea esta función. ¿Se entiende por qué? Además, como dicen, acá rebota, acá corta. Bueno, no es esta gráfica. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. Esta, la B. ¿Puede ser que esta fórmula sea la de esta función? No, No. ¿Por qué? por las raíces. Por las Porque raíces. tiene 3 raíces. Sí respeta que tiene la raíz en 1, pero la otra raíz tendría que estar en menos 2. Y esta función pone la raíz en menos 1. Otra vez, está bien, esta vez tiene forma de cuadrática, es cóncava hacia abajo, que es lo que decide el coeficiente principal, pero no es esa función porque no comparte todos los puntos de la gráfica. ¿Qué más? Bueno, no, nada, eso mucho más para decir no hay. Bueno, y a ver, fíjense esta. Esta tenía las raíces en menos 2 y en 1. ¿Puede ser que la gráfica de esta función f sea esta? No. Sí. Sí. Las raíces las Va, comparten. no. ¿Pero cómo es Porque esto? Porque es el cóncava hacia coeficiente abajo. principal es positivo. Perfecto, es cóncava hacia arriba, el coeficiente principal es 1. Entonces, no, esta no es. No. ¿Y esta? ¿La D? Sí. Sí, es así. Pasa por menos 2, pasa por 2, es cóncava hacia arriba, pero recordemos esto, para que dos parábolas sean idénticas, lo que tiene que pasar es que tienen que tener 3 puntos de paso. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Todas parábolas, dos funciones son iguales y tienen 3 puntos de paso donde coincidan, las parábolas. Hay 2 puntos que ya sabemos que coinciden en la fórmula y en el gráfico este, que son las raíces. Este es un punto, este es otro. Y la ordenada de origen podría ser el tercer punto para confirmar si realmente son la misma función. ¿Se entiende? No alcanza con que tenga la raíz en menos 2 y en 1 para decir es la misma función. ¿Me siguieron por qué? Sí. Entonces, fíjense, esta función en 0 vale menos 2. La que nosotros estamos postulando en 0 vale menos 2. Esta. No. ¿Seguro, seguro? Sí, vale menos 2. En 0 vale menos 2. Entonces, sin lugar a dudas, podemos decir, bien, esta función es la del gráfico D. ¿Por qué? ¿Porque tiene las raíces? No, porque tiene 3 puntos de paso coincidentes. Las raíces y además este punto de acá. Y si tienen 3 puntos de paso son la misma cuadrática. ¿Se entendió lo que acabo de decir?
Ahora si yo pongo en 0 y me da -2, sería mi ordenada de origen. Claro, en 0 que te dé -2, esa es la ordenada de origen. Claro. O el C de la fórmula cuadrática. También lo vimos así, por eso no sé si te perdí con eso que dije. Pero ya con tener tres puntos coincidentes es la misma cuadrática, no queda otra. Y esta era triste, tenemos dos tristes, esta y esta. Y esta tiene raíces en -2 y en 1. Joya, esta tiene raíces en -2 y en 1. Y la ordenada de origen, esta la tienen en 0, 2. Este tiene la ordenada de origen en 0, 2. ¿Cuál? La G. Esta tiene Sí, ordenada de da origen. 2. En 0 da 2, totalmente. No sé si lo están viendo, pero una vez más, como Sí. tengo una función cuadrática y coinciden 3 puntos con esta gráfica, son la misma función cuadrática, sin lugar a dudas. ¿Sí? Noten que, por lo que me preguntó Carlos hace rato, si este fuera un polinomio de grado 3, y yo quiero decir que alguna de estas gráficas es la de esa función, yo debería encontrar 4 puntos donde coincidan las gráficas, con la fórmula. Si lo hago, genial, es la gráfica de la función. Y si alguno no encuentro 4 puntos donde coincidan, o hay uno que encuentro donde no coinciden, no es la gráfica de la función. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. Bien. Bueno, ahí pregunta, ¿qué datos usaste de la fórmula dada para elegir el gráfico correspondiente en cada una? Podrías escribir una función que correspondan con los gráficos que no elegiste. Vamos a eso está bueno. Mirá, me gustó la actividad. Resulta que no usamos ni la gráfica de esta, ni de la C, ni de la C y la D ya las asignamos. ¿Cómo sería una función que tenga la gráfica del ítem A? Sería -2, no, menos Yo voy anotando lo que me dicen en mi tablet y después lo comparto. Repetime, por favor. x más 2 Bien. por x menos 1 a la 2. Sería, estoy escribiendo esto que me decís, sería x más 2, genial, por x Menos 1 menos 1. Te está faltando algo ahí, porque a hasta la ahí tenés 2. una cuadrática. A la 2, bien, perfecto. Voy mostrando lo que me está diciendo. Déjame guardar un poquito acá. No, tenés que copiar algo más. Bien, voy mostrando lo que me están diciendo. ¿Dónde estás? Acá. Esto me estaba proponiendo recién. Y digo, está bien, vamos Sí, bien. pero sería menos, ¿no? ¿Cuál sería menos? Adelante de todo. Porque es cóncava como un carita triste. Bien, no, fíjense en esto. Esta es una función de grado par o de grado impar. 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 Entonces, las funciones de grado impar, hacia las colas, hacia los extremos, se tiene a comportar como la función de grado impar más básica de todas. ¿Cuál es la función de grado impar más básica de todas? De grado 3. ¿La de grado 3 o la de lineal? O sea que hacia las puntas se va a tender a comportar como viene desde abajo y se va por arriba. La gráfica que teníamos hacía eso, la comparto de vuelta, venía desde abajo y se iba por arriba. Sí. Entonces el coeficiente principal es positivo. Listo. Pero acá vamos a una cosa más. Yo les dije que para que todo ande bien, yo tenía que encontrar, como esta es una cúbica lo que estoy proponiendo, porque es de grado 3, tenía que encontrar 4 puntos de paso obligatorio. Uno es esta raíz, porque menos 2. Acá lo que recién me dijeron es que eleve el x menos 1 al cuadrado porque rebota. Ahí tenemos 3 puntos donde están coincidiendo. ¿Cuál es el cuarto punto? ¿Cómo decido el cuarto punto? Lo vimos recién en las otras, Ordenada. con la ordenada. Cuando nosotros en esa función evaluemos el 0, ¿cuántos queremos que dé? Cuando nosotros evaluemos esta función en 0, ¿cuánto queremos que dé la ordenada? 2. 2. Entonces, vuelvo un segundito a lo que estoy escribiendo. ¿Cómo voy cambiando de pizarrón? Magic. Yo quiero que cuando la función evalúe en 0, me dé 2. Cuando yo evalúe esta función en 0,
¿Me da 2? No. ¿Segurísimo, segurísimo? Ah, no. Sí, está bien. Da 2, ¿no? El -1 al cuadrado te da positivo. Da 1 positivo, acá. Y el Sí. otro va a quedar, Dos. cuando evalúe en 0, va a quedar 2. 2 por 1 da 2. O sea que, genial, muy bien, felicitado. Esa es nuestra función. ¿Qué hubiese pasado? Vamos, porque este fue el caso donde no tuvimos que hacer nada. ¿Qué hubiese pasado si a mí me decían, yo quiero la función donde la ordenada de la gráfica no era 2, sino que era, qué sé yo, 3? En ese caso, reemplazar directamente el 0 hubiese fallado, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, Sí. ¿con qué hubiese jugado? ¿Cómo hubiese propuesto mi función? Con, Mm, Esta parte de la con raíz ya no la coeficiente puedo tocar, principal. porque la parte de las raíces ya la interpretamos. Con el coeficiente principal, perfecto, eso. Con el A hubiese jugado. O sea, si a mí me decían que la función en 0 tenía que valer en 3, yo hubiese reemplazado esta función en 0, hubiese quedado 2a es igual a 3, y hubiese sacado a 3. En ese momento, la conclusión de que el A, ¿cuánto tiene que valer? 3. 3 3 medios. 3 medios. Y si hubiese sido la situación, en ese momento yo hubiese dicho que la función que tendríamos que haber propuesto sería 3 medios de x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Que esta es una función que tiene raíces, esta, ¿no? Tiene raíces en menos 2, en 1, de multiplicidad par, o sea que hace la gráfica es igual, corta en 2, va al 1, rebota, pero la ordenada del origen la tiene en 3. En 3. ¿Se entiende? En el ejercicio recién no tuvimos que hacer eso porque justamente el coeficiente principal alcanzó con que fuera 1, cuando acá había un 2. Pero ese coeficiente lo puedo ajustar a conveniencia. Si no me da el número que yo quiero, lo puedo buscar. ¿Está claro para todos? Sí. Bien. Y ahora vámonos con el último. A ver si nos damos cuenta ojímetro. Y lo que nos falta clasificar es esta cuadrática. Esa. ¿Cuál es una fórmula que podemos proponer para esa cuadrática? X más 1. ¿Cuántas raíces tiene? Cuidado con eso, ¿eh? 2. ¿Cuáles son? 1 y menos 1. Entonces, en la fórmula factorizada aparecería x menos, No, 1. más 1. bien, menos 1 más 1 es lo mismo, y la otra raíz Sí. es x más 1. Sí. Bien, tiene dos raíces. Entonces, vamos, x menos 1 por x más 1. Y dense cuenta que cuando la función vale 0, ¿dónde corta el eje y? En 1. En 1. En 1. Entonces, les paso, o sea, escribo esto que me dijeron recién, en f de 0 tiene que valer 1. Volvemos al pizarrón, como última vez. Me propusieron esta función, que me quedó ahí un escrachado. Me dijeron, es x menos 1 por x más 1. Y lo que me dijeron después es, en 0 tiene que valer 1. Voy a escribirlo mejor porque se me había borroneado. La función en 0 tiene que valer 1. Entonces, yo les pregunto, yo cuando reemplazo esta función, la original, en 0, ¿da 1 positivo? No. No, da menos No, 1. menos 1. Por eso es que uno, si no se da cuenta de eso, lo que tendría que haber escrito, cuando todavía no conoce la función, es acá la. El A en forma general. Entonces, ahora uno hace el reemplazo. Dice, si yo reemplazo en 0, me queda A por menos 1. Y eso quiero que me dé 1. Conclusión, ¿cuánto tiene que valer el A? Menos 1. Menos 1. Y concluimos que la función que hace referencia al gráfico B es la función f de x igual a menos 1 por x menos 1 por x más 1. Y ahí termina. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Esto de las funciones polinómicas es, una vez que la agarran en la mano, van a ver que es muy fácil de hacerlo. Lo que más cuesta es conseguir las raíces de la función, pero digamos, tiene esta lógica. Hagamos un problema más y
Después creo que los voy a dejar a ustedes para que me consulten y para que puedan avanzar. La idea hoy es que de la práctica esta del apéndice, de la nueva guía 3, a ver, pueden hacer, les voy comentando así, se pueden poner a practicar esto, hasta el ejercicio 6 del apéndice, estoy hablando de las funciones polinómicas. Yo diría que hoy nos propongamos hacer esto. Vamos hasta el ejercicio 6 y, a ver, también hay problemas de esta parte, pero no sé si ya mandarlos a hacer un problema. La teoría de los problemas no cambia, si a alguno le asusta eso, porque todo lo que vimos al principio de función costo, función beneficio, demanda, me quedan 10 minutos, es todo lo mismo. O sea que eso no cambia. Pero, por ejemplo, hasta el ejercicio 7 de la primera parte son todas funciones polinómicas. Igual, ya vieron que una vez que se entiende la parte matemática, la parte de lo que hay que agregarle con los problemas es la parte de interpretación económica, que se puede hacer sin problemas. Por ahí, bueno, yo les diría que cuando termine de explicar este ejercicio, hagan hasta 6 del apéndice, hasta el 6 del apéndice y hasta el 2 de los problemas. Y la clase que viene, el miércoles, hacemos un par de problemas y les dejo terminar los de función polinómica, el miércoles. Y por ahí empiezo a decir un poco de función racional, que es la que sigue. Por ahí. Vamos a ver cómo vienen. La idea obviamente es que entiendan todos los temas y que se pongan a discutir conmigo y me digan, no, Iván, pasa esto, pasa aquello, como muchas veces se dan cuenta, que por ahí yo me equivoco en un signo o algo. Bueno, esa es la idea. Vamos. No sé por qué no encuentro la... Bueno, vamos entonces a hacer el segundo del apéndice y después les voy a dejar a ustedes. Acuérdense que yo estoy conectado hasta las 5. Si ustedes me preguntan algo en el chat, yo les respondo en el momento. Pero necesitan ponerse a practicar ustedes ahí. Vamos a hacer el 2A. Dice así, utilizando sus conocimientos vastos, ahora los conocimientos vastos que tienen esta función, y operaciones entre polinomios, resuelvan los siguientes ítems. A, sabiendo que el polinomio es ese, el polinomio cúbico, verifica que P1 en menos 4 es 0. Hallen todas las raíces del polinomio. Entonces, vamos al ítem A. Acá pasa algo de lo que les comenté hace rato. ¿Qué pasa? Yo ya tengo una raíz. ¿Cuál es una raíz del polinomio? Menos 4. Entonces, ¿qué voy a usar para empezar a factorizar el polinomio? Ruffini, totalmente. Esperen que copio acá esto en mi hoja, pero es lo que vimos hace rato. Bien, vamos allá. Carlos, ¿estás ahí vos, no? Sí, Ah, sí. Te notaba medio callado. Vos generalmente sos de participar estoy mucho. asustado por eso. Tranquilo, Carlos, no pasa nada. A ver. Bien. Este es un x cuadrado, bla, bla, bla. Bueno, me acaban de decir que una de las raíces de este polinomio, ¿cuál era? Me olvidé ya. Menos 4. Menos 4, gracias. Entonces, una raíz no era 1, sino que era menos 4. ¿Cómo vamos a usar Ruffini ahora? Se pone el menos 4 como el divisor. Ponemos acá menos 4. ¿Y los coeficientes principales son cuáles? 1 ¿Sí? es menos 1 más 1. Es 1 más 1. Más 1. ¿Sí? Menos 10. Totalmente. Más 8. Bien. ¿Qué pasaba con el 1? Baja igual. Baja acá, tengo un 1. ¿Cómo sigue esto? Es 1 por menos 4. Sí. Menos 4 y baja abajo del otro 1. Bien. Y ahí tengo 1 menos 4. ¿No? ¿Qué va a Queda dar? menos 3. Menos 3. Menos 4 por menos 3 es 12. 12 positivo. Menos 10 más 12 es 2. perfecto. Menos 4 por 2. Menos 8. Menos 8, totalmente. Y obviamente esta parte tiene que dar 0. Si no da 0 no era una raíz. Y explota todo. Entonces me mintieron. Pero no, perfecto, es una raíz. Entonces lo que estoy diciendo en este momento es que este polinomio lo puedo reescribir de alguna manera. ¿Cómo puedo reescribir el polinomio? Lo hago con verde. ¿Cómo puedo reescribir el polinomio original?
sería x menos la raíz. ¿Cuál era la raíz? 4. Entonces sería x más 4 por... ¿Y qué hacía con todos los coeficientes que quedaban? ¿No es x menos 1? No, no se va. ¿Vos me decís que una raíz Ya es x 1? cuadrado. X cuadrado X cuadrado. Sí. menos 3x más 2. Eso, Ujú. perfecto. Bueno, de esta parte ya tenemos las raíces. ¿Y cómo termino de confirmar si la parte nueva que agregué tiene raíces o no? ¿Una Multiplicado por resolvente 0. o Claro, factoreo? ahora que es una cuadrática estamos habilitados a usar la resolvente. La resolvente en esta parte, ¿no? Lo hacemos. Hacemos la resolvente. Sería x1, pueden salir hasta dos soluciones, por eso escribo x1 o x2, que sería menos b, dígase 3, más menos, raíz cuadrada. B cuadrado, ¿cuánto da? 9. 9, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 2. 8. 8. Todo dividido 2 por a, o sea, todo dividido 2. Entonces me queda 3 más menos. Acá dentro de la raíz va a quedar un 1. Sí. Y la raíz cuadrada de 1 ¿Es 1? es 1. Y entonces acá salen los dos caminos. Una respuesta es cuando use el signo más. O sea, cuando haga 3 más 1, 4, 4. dividido 2, 2. y una respuesta va a ser 2. La otra va a ser cuando use el signo menos, 3 menos 1, 2. dividido 2. 1. 1. Genial. Entonces, finalmente, y terminando, nuestro polinomio p de x, escrito en forma factoriada, va a ser 1. ¿1 por qué? Porque 1 es el coeficiente principal del polinomio, este que está acá. Por x más 4, esa parte ya la teníamos, es esta de acá. Por, ¿qué más? X menos 2. Totalmente. Por X menos 1. X menos 1. eso. Exactamente. Esa es mi función. Si la quiero graficar, ya sabemos cómo graficarla. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Mira, me sobra el tiempo para graficarla. No me lo pide, me parece, el ejercicio, pero es de vicio nada más que lo quiero hacer. ¿Qué puedo borrar acá? No sé qué borrar. Si borro, por ejemplo, la tabla de Ruffini, ¿a alguien le molesta? No. No, perfecto. Acuérdense que igual lo estoy grabando y lo voy a subir. Si alguno quiere ver algo de esto. Voy a graficarlo en ese pedacito de ahí. Esta función es de grado par o impar. Hacemos con eso. Es impar, perfecto. O sea que hacia la escuela se va a tener que comportar como la impar básica. Tiene raíces, por lo que dijimos acá, en menos 4. Ponle que está por acá. En 2 y en 1. 1, 2. ¿De dónde empieza la función, la gráfica? ¿Viene desde abajo o desde arriba? Desde abajo. Desde abajo. Hace una cosa así y se va por arriba, una cosa así. ¿Por qué? Porque es de grado impar y se tiene que comportar como las impares básicas, como la lineal o como la cúbica. A partir de eso, todas las raíces, el menos 4, el 2, el 1, son todas raíces simples. O sea, son todas raíces de multiplicidad 1. Entonces, ¿qué va a pasar en todos los puntos? Van a A cruzar. cortar. Corta. Corta como corta acá, corta allá. Y esa es la gráfica de la función. Sin mucho que decir. Aproximadamente, ¿no? Chicos, ¿se entendió todo esto que acabo de decir? Sí. Bien. Dense cuenta que dije muchas cosas hoy. La mayoría de las cosas traten de asimilarlas. Voy a subir el video, pero digo, no son complicadas. Lo que pasa es que necesitan tomar nota de estas cosas. Y les voy a mandar, ya les mandé el PowerPoint. Les voy a mandar el video directamente. Pero entonces que hagamos así. Ya teoría no voy a dar más nada. Con lo que dije recién salen todos los ejercicios del apéndice hasta el 6 y traten de hacer los dos primeros de la parte de problemas. Y el miércoles empezamos, yo les empiezo preguntando dudas por si tienen alguna duda de alguno de esos ejercicios. Hacemos algunos problemas de polinómica juntos, esos que tienen interés, beneficio, costo, y después voy a tratar de dar un poquito de racional. Que empiece a dar racional o no, depende de cómo estén ustedes. Si veo que alguno está muy perdido, que no entiende algo, ese día lo usamos para practicar polinómicas. Y si los veo bien, veo que responden, veo que se dan cuenta de las cosas,
empezamos con racional. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos así. Acuérdense que voy a estar en el chat prestando atención, así que si traten de ponerse a trabajar con esto y si tienen dudas me escriben por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para decir? No. No. Bien, listo. Bueno, Dale, entonces joya. demos por terminado esta parte. Éxitos chicos y escríbanme cualquier cosa. Chao. Chao Chao, chicos. profe. Después nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao.